Buenos días, soy Ismael Vega, director del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, CAAP. Quiero saludar a todos y a todas las personas que están presentes ahora y especialmente quiero saludar también la presencia y participación de ORAU, la Organización Regional AIDESET de Ucayali, a la FECONAUL, que es la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes, asimismo a las federaciones como la Federación de Comunidades Indígenas del Distrito Padre Márquez, la Federación de Comunidades del Bajo Ucayali, la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Río Pisqui y también la presencia y la participación de CORPI, la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas San Lorenzo. Nos parece importante esta iniciativa porque el proyecto Hidrovía Amazónica es un megaproyecto en realidad y es un proyecto que va a afectar la vida de muchos pueblos indígenas amazónicos. Además es un proyecto que recorre más de 2.500 kilómetros de diferentes ríos como el río Guayaga, el río Amazonas, el río Ucayali, el río Marañón, etc. Entonces es muy importante que las organizaciones indígenas retomen el proceso que ya habían iniciado desde el 2015 y antes para poder revisar qué es lo que se ha avanzado hasta el momento, qué es lo que el Estado ha hecho hasta el momento y qué las organizaciones pueden hacer en adelante, ¿no? Como ustedes recuerdan, el año 2015, gracias a la iniciativa y a la lucha de los pueblos indígenas y sus organizaciones, se logró que el Estado comience un proceso de consulta previa para implementar este proyecto de hidrovía amazónica, porque antes de este reclamo de los pueblos indígenas, el Estado no había hecho ninguna consulta, había comenzado a implementar este proyecto sin ningún tipo de diálogo, sin ningún tipo de consulta. Entonces, a raíz de esta lucha se logró que se implemente un proceso de consulta que se quedó en la primera etapa, la etapa de diálogo, donde se tomaron algunos acuerdos. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, estos acuerdos no se han implementado de manera adecuada y es más, las organizaciones indígenas han señalado claramente que estos acuerdos se han incumplido, es decir, no se han cumplido bien, no se han implementado bien. Por eso ahora, en este momento, es sumamente importante que las organizaciones indígenas, como digo, retomen este proceso y puedan ponerse de acuerdo para poder hacer que sus derechos sean cumplidos, especialmente el derecho a la consulta previa. Como ustedes saben, antes de implementar un proyecto de este tipo, un proyecto que va a afectar la vida y los derechos de los pueblos indígenas, el Estado tiene que implementar un proceso de consulta para que se ponga de acuerdo con los pueblos indígenas y para lograr su consentimiento y se pueda implementar este proyecto, ¿no? Este proyecto, además, es un proyecto que no solamente debe ser consultado en su parte inicial, como se quiso hacer ya el año 2015, sino que tiene que ser un proyecto consultado durante todo su proceso. Ahora, por ejemplo, se viene el estudio de impacto ambiental que se tiene que hacer para implementar este proyecto y ese estudio de impacto ambiental también tiene que ser sometido a la consulta de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen que conocer, tienen que saber qué dice ese estudio de impacto ambiental, qué impacto va a producir en la vida, en la cultura de los pueblos que van a ser afectados por este gran proyecto Hidrovía Amazónica, y luego de eso, luego de conocer ese estudio, tienen que dar su opinión y decir si están de acuerdo o no están de acuerdo y si finalmente dan su consentimiento para que este proyecto se implemente. En todo ese proceso, el CAAP, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, quiere acompañar a los pueblos indígenas y sus organizaciones y por eso estamos llevando a cabo esta iniciativa que espero sea muy productiva y que llegue a acuerdos y a conclusiones importantes para que los pueblos indígenas de la Amazonía, especialmente los que van a ser afectados por este proyecto Hidrovía Amazónica, puedan hacer que sus derechos se cumplan y puedan llevarse a la práctica y mejoren sus condiciones de vida. Muchas gracias.